Gracias, queridos hermanos. Qué gusto verles a todos ustedes acá. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es un gozo, un placer tenerles a todos ustedes aquí. Algunos resultados de las células de estudio que tenemos entre semana y familias que se empiezan a integrar también a los servicios de domingo. Amigos que vamos conociendo en la vida, como es la manera de cumplir la gran comisión, ¿sí? Yo agradezco a Dios que están con nosotros, algunos que fueron mis alumnos. Por ahí tuve un tiempo dando unas clases en una universidad y bueno, está con nosotros Eduardo Rangel, Dios te bendiga, un alumno y amigo. Madaí por ahí está y ya trajo a su familia y así vamos, mientras vamos por la vida, hermanos, mientras pasamos por este mundo, vamos cumpliendo una labor. Y quiero compartir con ustedes hoy de una manera especial este mensaje en el contexto de la situación que el mundo vive y de la cual no somos ajenos, sino que por el contrario nos mantiene al menos alertas, ¿sí? Vemos los conflictos todavía muy lejanos allá en Asia y Europa. ¿Se acuerdan que así empezó el tema de la pandemia? Lo veíamos allá muy lejos, sí, pues es allá con los chinos, ¿verdad? Y además son muchos, yo creo que allá se acaban el virus y todo eso, ¿no? No contábamos con que habíamos mandado unas semanas antes a Víctor y a José Luis Cruz a China, andaban por allá, creo que fueron los mexicanos ceros, ¿verdad? Y bueno, finalmente nos alcanzó el tema de la pandemia. Hoy vemos este conflicto, igual muy retirado. Los analistas políticos, económicos y demás, pues advierten que hay ciertos riesgos de una escalada mundial, pero que por lo menos durante los 30 meses próximos no deberá de suceder, lo cual significa que puede suceder. Porque si algo el mundo no tiene es sabiduría. Y bueno, en la semana me tocó atender varias situaciones de amigos, de hermanos, miembros acá de la iglesia, inquietudes, situaciones que de alguna manera todo este entorno en el que vivimos produce, ¿no? O provoca en nosotros algunos inquietos en situaciones espirituales, en situaciones del futuro, del trabajo, de los negocios y demás cosas. En términos generales, hermanos, quiero decirles que todo esto para nosotros son buenas noticias. Entiendo lo lamentable que es una guerra y todo lo que esto conlleva, pero no es algo que debería de asustarnos y mucho menos sorprendernos, ¿sí? Vemos un conflicto allá entre dos naciones. Y bueno, todo el mundo se puede levantar hoy en contra de Vladimir Putin y demás que están participando en este conflicto, ¿no? Y podemos levantar la voz a partir de los gobiernos y demás posiciones en contra del conflicto. Sin embargo, hermanos, esa es parte de la naturaleza caída. Podemos ver ese conflicto entre naciones vecinas, pero aquí no nos extraña que alguien incluso mate a su vecino porque estacionó su coche afuera de su casa. ¿Cuántos conflictos han surgido así? De una persona que intenta salir de su casa y afuera hay un coche estacionado, no le permite el paso y han terminado en grandes tragedias, donde familias enteras se han acabado, ¿no? Cosas tan triviales como que a alguien se le ocurra dejar el bote de basura en tu banqueta. Y eso puede generar un conflicto entre vecinos que en muchas ocasiones han terminado con un homicidio. Porque es la naturaleza. Claro, lo estamos viendo a una mayor escala porque se trata de naciones.
pero es exactamente la misma. Resulta, hermanos, que la realidad de la humanidad es que vamos en una carrera desenfrenada hacia la autodestrucción. De hecho, hermanos, este conflicto bélico que hoy surge acá se detuvo en realidad por temas de la pandemia. Antes de que iniciara la pandemia, recordarán que la noticia era un problema con Corea del Norte, ¿sí? Y que los rusos estaban listos para intervenir en ese conflicto. Y entonces hablábamos de eso, ¿no? Pues es que cuidado, porque a lo mejor Corea del Norte no es tanto problema, pero los rusos están listos para apoyar y para esto y aquello, ¿no? Y era lo que hablábamos hace un poquito más de 2 años. Ahí están las noticias, usted lo puede revisar, es historia fresca. Pero viene la pandemia y nos mandó a todos a la casa. Así que Dios va a usar, hermanos, cualquier cosa para que finalmente sus planes se cumplan. Lo que nosotros vivimos acá no debería, les digo, ni sorprendernos, ni tampoco preocuparnos. No deberíamos hoy estar asustados por nada, porque nosotros sabíamos que esto habría de suceder. Cuando Jesús habló de su segunda venida, sus discípulos le preguntaron, pues dinos cuándo. Y Jesús dice, es que el día y la hora solo mi Padre lo sabe. Bueno, dice, entonces cuando menos danos algunas señales, no nos dejes así a ciegas, ¿no? Y el Señor es así. Cuando la destrucción histórica de Sodoma y Gomorra, Dios va con su amigo Abraham. Y entonces Dios le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque el clamor de su maldad ha llegado hasta mí. Pero no voy a hacer algo sin decírtelo a ti, mi amigo, para que entonces pongas a salvo a quien te interesa, ¿no? En este caso, Lot, su sobrino, por el que antes había peleado. ¿Se acuerdan que había armado un ejército con cocineros y pastores de ovejas y eso, armados con cucharas y asadones y nada más? Y Dios le dio la victoria sobre ejércitos muy bien armados y pudo rescatar a su sobrino Lot. Después de eso, Lot se va a la región de Sodoma, donde se establece ahí sus negocios. Llegó a crecer tanto que llegó a ser parte importante del pueblo de Sodoma y Gomorra. Y todos conocemos la historia. Y cuando finalmente Dios envía a sus ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, les dice a Lot, necesito que te vayas con tu familia. Salte de aquí. Y Lot dice, ¿por qué? Dice, porque traigo orden de destruir todo. Pero si están ustedes aquí, no puedo hacer nada. Voy a destruir todo con fuego y azufre. Así fue la realidad, ¿sí? Pero mientras ustedes justos estén aquí, no podré hacer nada. Que de hecho fue la discusión que Dios tiene con Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham les dice, no los destruyas. Dice, es que su maldad. Y dice, bueno, ¿y si hubiera 50 justos? Y Dios dice, por 50 justos no los destruyo. Bueno, 45, y así se va la negociación, ¿sí? Si Abraham hubiera llevado la negociación más allá a 1, Dios no destruye Sodoma y Gomorra. Pero la dejó allá en los 10, ¿no? Dijo, bueno, pues no, ya no hay ninguno. Pero cuando se dio el momento de ejecutar la orden en contra de Sodoma y Gomorra, los ángeles no pudieron hacerlo, en tanto estaba ahí un justo y su familia. Hoy en el mundo, hermanos, encontramos un nivel de perdición incluso mayor que el que había en Sodoma y Gomorra. Pero para beneficio de la humanidad, la iglesia está aquí. Usted y yo. Usted y yo estamos acá
preservando la humanidad. El mundo no lo entiende. El mundo no entiende por qué pasan estas cosas. Todos piensan que es un problema económico, por el gas, por el petróleo y demás cosas. Y aunque ciertamente en el aspecto político-económico esa es la razón, entre otras cosas. Pero la verdad es que es el deseo de autodestrucción del hombre. Hermanos, lo vivimos tú y yo a diario. Cuando no éramos conscientes de la vida que tenemos ahora en Cristo, ¿cuántas cosas hacíamos que nos destruían? Lo que comíamos, lo que bebíamos y demás. Todo eso era autodestructivo. Nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida acá, hermanos, es un atentado diario contra nuestra integridad. No necesito al enemigo, No necesito una guerra, no necesito una pandemia, no necesito nada más que yo mismo para destruirme. Por eso es más fácil en la mañana las gorditas de chicharrón que un licuado de esos feos, horribles, ¿no? Porque es nuestra naturaleza, hermanos. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? Jesús le dice finalmente a sus discípulos, bueno, les voy a dar señales para que se preparen. Y entonces dice, antes de que esto venga, escucharán de guerras y de rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, cosas que habrían de venir como señales antes del fin. Y cuando usted habla de esto con alguien del mundo, alguien que no ha tenido contacto con la lectura de la palabra de Dios, le parece eso hollywoodesco, ¿no? Eso es una película. Y han de decir, bueno, pues están locos, ¿no? El mundo no entiende. Porque dice el profeta Isaías en el capítulo 60, si me acompañan ahí en su Biblia, por favor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ahora esto parece un pleonasmo, ¿no? Tinieblas y oscuridad parece ser sinónimos, ¿no? Sin embargo, tiene un significado diferente. Tinieblas cubrirán la tierra. Esto, hermanos, es para todos. El mundo entero está en tinieblas. Pero las naciones, además, están en oscuridad. Nosotros no. Nosotros estamos en las tinieblas del mundo, pero no en la oscuridad. El mundo está en tinieblas y no sabe qué hacer, no sabe por qué. Nosotros estamos en el mundo que está en tinieblas, pero sí sabemos por qué y sí sabemos qué hacer. Nosotros no estamos en oscuridad, porque sobre nosotros ha venido la luz, hermanos, del Señor a través de la revelación de su palabra. A nosotros, insisto, no nos debería de sorprender lo que está pasando. No deberíamos ni siquiera de angustiarnos por lo que está pasando, pues hermanos queridos, son buenas noticias, aún para las personas que están en medio del conflicto. Porque en medio de la angustia que se está viviendo, hermanos, hay personas buscando a Cristo. Hay un hecho determinante antes de que esto suceda. Y dice, será predicado este evangelio a todas las naciones y después de esto vendrá el fin. Y saben, hermanos, Dios usó de una manera maravillosa la pandemia para avanzar en esto. Porque mientras no estábamos reunidos aquí, ustedes estaban todos en casa,
Había un equipo de la iglesia que nos juntábamos, editábamos un programa y lo transmitíamos. Hermanos, las iglesias más pequeñas, con el solo recurso de un celular, pudimos llegar al fin del mundo. Mientras estuvimos en la pandemia, tuvimos congregantes en varias ciudades en Estados Unidos, en muchas ciudades aquí en el país, en España, en Colombia, en Argentina, en Chile. No hubiéramos podido de otra manera. Ni siquiera lo hubiésemos imaginado, tener congregantes en nuestra iglesia, ni siquiera de otra ciudad. Aquí, bueno, estamos juntos, Torreón y Gómez, Lerdo, y aquí ya vemos algunos, está media mezclada, ¿no? Pero más allá no imaginábamos llegar. Sin embargo, Dios usó la pandemia, hermanos, para acelerar todo ese proceso de predicación del evangelio. Y llegamos a rincones que no nos imaginamos. Así que, hermanos, aquello de será predicado este evangelio a todas las etnias, prácticamente está completo. Y después de esto dice, vendrá el fin. Hay muchos elementos, hermanos, en las Escrituras que nos ayudan a entender que estamos llegando a los últimos tiempos. El tercer día, muy de mañana. Nosotros somos la iglesia del tercer día. Estamos en el tercer milenio, después de Cristo. Cuando Jesús le informan que su amigo Lázaro, a quien ama, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, por allá del verso 5, 6, dice, amaba Jesús a María, a Marta y a su hermano Lázaro. Y cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, dice, decidió quedarse 2 días más. El Señor dice que para Él 1000 años es como un día. Él puede comprimir el tiempo. Y un día como 1000 años. Así que hay muchas referencias bíblicas, hermanos, que nos ayudan a entender que estamos en ese tercer día, muy de mañana. ¿Puede extenderse en el tiempo? Por supuesto que sí. Pero si es este el momento, si ha llegado el momento, hermanos, muchos teólogos en el mundo concuerdan con que llegó el momento, ¿sí? Y esas son buenas noticias para nosotros. Ninguno de nosotros deberíamos de estar angustiados. Lamentamos la pérdida de vidas inocentes, no solo de los civiles, sino aún de los propios ejércitos, ¿no? Porque también ellos son inocentes. Solamente les tocó estar enlistados en tiempo de guerra. Pero ellos no buscaron una guerra y sin embargo tendrán que ir a enfrentar una guerra. Y todo eso lo lamentamos y todo eso duele. Realmente no somos indolentes ante lo que el mundo está pasando. Así que no malinterprete cuando hablo esto como buenas noticias, porque aún a través de estas tragedias, como fue la pandemia, Dios lo usará, hermanos, para bendecir a mucha gente, para rescatar a mucha gente. Así que en este tiempo, hermanos, el evangelio se está predicando de una manera acelerada. Y a nosotros nos toca, pues, simple y sencillamente, ser luz. Porque nosotros tenemos la luz. Si dice acá, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria del Señor está sobre su iglesia, hermanos, y ahora Él nos va a usar. Somos verdaderamente, hermanos, en medio de todas estas tinieblas, la luz, así lo dijo Jesús, que nosotros seríamos la luz del mundo, nosotros no andaremos en tinieblas. En los tiempos de la liberación de Dios, de su pueblo Israel, de la esclavitud en Egipto,
aquellas 10 plagas. Una de ellas fue la plaga de tinieblas, que dice que por 3 días, hermanos, ninguno vio a su compañero. Era tan densa la oscuridad que ni siquiera acercando su mano podían ver. Así de terrible era. No podían moverse, y así pasó por 3 días. Pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hermanos, dice que ellos tenían luz. Y no era definitivamente una luz natural, sino algo verdaderamente sobrenatural. La luz que provoca la misma presencia de Dios. Y alumbraba el lugar santísimo por su sola presencia. Y tú y yo vamos por este mundo con la presencia de Dios. Así que no solo, hermanos, no estamos en oscuridad. Vemos las tinieblas en el mundo. Vemos que el mundo se hace pedazos, se cae a pedazos. Vemos a las personas a nuestro alrededor, hermanos, autodestruyéndose. Porque podemos estar preocupados hoy por el conflicto bélico, pero ¿qué tal, hermanos, de los cientos y cientos de jóvenes hoy y miles sumidos en las drogas, muriendo cada día? ¿Y qué tal los asesinatos violentos en nuestro país? Casi, hermanos, innombrable el número. Les puedo asegurar que en este conflicto bélico no morirán más personas de las que han muerto en nuestro país en lo que va del año, en Zacatecas y en algunos otros lugares. Recientemente me tocó, de hecho, participar, atender a una familia en un funeral de un jovencito, 20 y tantos años, acribillado en Zacatecas. Y saben, estaba un grupo de jóvenes ahí, compañeros de él seguramente. Hermano, no tienes idea el dolor que se siente ver a esos jóvenes en esa condición. Y me dieron la oportunidad de compartir algo y seguramente había personas de esas organizaciones, ¿no? Sin embargo, no pude evitar decirles a esos jóvenes que estaban expuestos a los mismos riesgos y que lo único que iban a recibir sus familias y ellos era una corona, como había en ese lugar. Seguramente me expuse a cosas, pero no lo puedes evitar cuando ves a jóvenes perdidos en las drogas. La muerte no anda solamente allá, hermanos, en Asia y Europa, por el conflicto bélico. Está aquí a nuestro alrededor. Tal vez en nuestra propia familia, en nuestra propia casa. Y tú y yo tenemos la luz de Jesús. Tú y yo somos la luz del mundo. Y el Señor nos ha llamado, hermanos, hoy a iluminar este mundo. Porque dice acá, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de ti. Es decir, hermanos, el Señor nos ha puesto acá a la iglesia para manifestar su gloria. Es tiempo simplemente de compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros. De no callar, hermanos, ante tanta necesidad, ante tanta autodestrucción. Tú y yo hemos encontrado por la gracia del Señor la luz de Jesús. No estamos más en oscuridad. En medio de este mundo en tinieblas, nosotros sabemos lo que está pasando, sabemos por qué suceden las cosas. Sí, ciertamente, hermanos, estamos muy probablemente en el contexto de la segunda venida de Jesús. Y antes de que eso suceda, ocurrirá el arrebatamiento.
Que claro, a la gente del mundo dice, pues, qué tonterías están hablando, ¿no? ¿Qué es eso del arrebatamiento? Y a veces la iglesia no lo entiende, ¿no? Pero aquel momento glorioso que Pablo dice a la iglesia en Tesalonicenses y a nosotros: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose a los que han muerto en Cristo, ¿sí? Dice, porque cuando Cristo venga al sonar de la trompeta, ¿no? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces seremos levantados para recibir al Señor en las nubes. Eso no es la segunda venida todavía. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Aquello, hermanos, que sucede en Sodoma y Gomorra, cuando el ángel va y le dice a Lot: vete de aquí con tu familia, porque no puedo destruir mientras ustedes estén aquí. Todo, hermanos, este desenfrene de la sociedad en el mundo está contenido por la iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada en el arrebatamiento o el rapto, ¿sí? Que es no aparece como tal la palabra rapto en la Biblia, es la palabra harpazo en el griego, que se traduce así, ¿no? Seremos quitados. No van a suceder cosas extraordinarias. Simple y sencillamente seremos quitados. No se van a caer aviones, no van a chocar los coches, ¿verdad? Si hubiese pasado ahorita que veníamos Paco, Juan y yo, que parecía que Fórmula 1, que nos encontramos aquí en el bulevar, ¿verdad? Y si en ese momento hubiese pasado, los coches se hubieran estacionado de alguna manera. Nadie hubiese salido lesionado. Simple y sencillamente no estaríamos aquí. Problema para los notarios, para los bancos, para los abogados, para todos los que nos deben, pues qué felices, ¿no? Oye, ya no encontré al ingeniero, ya no le pago, ¿no? No van a saber más. Simple y sencillamente ya no vamos a estar. Pero entonces, hermanos, iniciará todo ese proceso de destrucción, ahora sí masivo. Y entonces empezará lo que conocemos como la tribulación, un periodo de 3 años y medio, y después la gran tribulación, donde aparece ahora sí el anticristo. Nosotros no esperamos al anticristo, no lo vamos a ver, no lo vamos a conocer. Digo, lamentablemente Hollywood tomó todas esas cosas, ¿no? Y creó un papel, una figura como de terror. No, hermanos, no van a ser así las cosas. Pero nosotros tenemos la esperanza. Nosotros que hemos creído en Jesús, es el único requisito, hermanos. Si usted cree en Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, si usted se ha reconocido delante de Dios como un pecador, que lo somos, ¿sí? Empezando por el de la voz, que necesitas salvación. Y tú has creído y recibido a Jesús, enviado por el Padre. Él es el Cristo. Él es el enviado por el Padre a entregar su vida por ti y por mí. Y fue a la cruz, derramó su sangre preciosa en ese lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el único requisito, hermanos, para la vida eterna. Lo demás, si servimos, si dimos, si diezmamos, si ofrendamos, y todo lo que sea, eso es para nuestro beneficio. No para la vida eterna. La vida eterna es por fe. Es por gracia. Y la recibimos por fe. Lo demás es la vida práctica. Y por supuesto que disfrutamos venir a la iglesia, disfrutamos los beneficios de compartir el evangelio, disfrutamos los beneficios de ser parte de un ministerio, disfrutamos los beneficios de diezmar, de ofrendar, porque el Señor nos sigue bendiciendo aún más. Por supuesto que sí, pero hermanos, nada de eso tiene que ver con la vida eterna el día que Cristo venga por nosotros. Eso es solo creyendo en Jesús.
Así que cuando ese evento glorioso suceda, hermanos, nos vamos a ir todos aquí, ¿verdad? De cualquier forma ya le encargamos a alguien ahí. Un día había un pastor que tenía ciertas dudas sobre un hermano ahí de la iglesia, sobre su fe en Cristo, ¿no? Y dice, ¿y cómo le hago, no? Si no le digo, pues que es responsable de mi parte, ¿no? Pero si le digo, no se vaya a ofender. Entonces se le ocurre al pastor una noche de sábado hablarle a ese hermano y le dice, hermano, buenas noches. Mire, quería pedirle un favor. Sí, dígame, pastor, a sus órdenes. Si Cristo llegara a venir esta noche, ¿podría hacerse cargo del culto de mañana? Y cuando el hermano le dijo, sí, hermano, no se preocupe, váyanse con cuidado, ¿no? Pero hermanos, no tengan temor. Es Cristo el nuestro Salvador. Y si usted ha puesto su fe en Jesús, hermanos, eso basta y sobra para la vida eterna. Y entre tanto que estamos acá, disfrutemos la vida. Martín Lutero dijo, si yo supiera que Cristo viene mañana, pero en mi lista de tareas tengo sembrar un manzano hoy, lo voy a sembrar. Aunque sepa que Cristo viene mañana. Así que, hermanos, con todo esto y con toda la revelación de la palabra del Señor, que no es solamente información, sino revelación de lo que habría de pasar y de suceder en estos tiempos previos al arrebatamiento y a la segunda venida de Jesús, no debemos de echarnos a la hamaca, ¿no? Y decir, bueno, pues ya que al cabo viene Jesús, ¿sí? Así que me salgo de la escuela, ya para qué trabajo, ya para qué eso. No, hermanos, este es el momento de brillar. Ahí en la escuela, ahí en el trabajo, ahí en los negocios. Este es el momento a través del cual Dios se va a manifestar en lo que hacemos. Así que, hermanos, sí, Cristo viene pronto, por eso vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar a nuestra familia, vamos a compartirle a la gente que conocemos, hermanos, de Jesucristo. Vamos a seguir participando en la iglesia, seguimos soñando hoy con tener un edificio propio, con estar muy pronto en algún lugar, hermanos, que lo podamos sentir verdaderamente en nuestra casa. Gracias a Dios por este lugar y por los dueños, los administradores que nos lo facilitan mediante una renta. Lo estamos disfrutando, pero seguimos planeando, seguimos creciendo, buscando crecer como iglesia y llevar el ministerio a donde el Señor nos quiera llevar. Aunque sabemos que es inminente, que el tiempo ha llegado. Pero mientras eso suceda, hermanos, así estemos seguros que es mañana, hoy seguiremos disfrutando la vida. Siga planeando sus viajes, a los que van a Europa, a los que van a estudiar a algún otro lugar, a sus hijos. Siga planeando la vida para sus hijos en el nombre del Señor. Sigamos pensando, hermanos, en que todas esas bendiciones de nuestro Dios llegarán a nosotros y a nuestra familia. Y si sucede lo otro, entonces será lo mejor. Amén. Pero sin temor, sin miedo, sin angustia, hermanos. Porque todo lo que está sucediendo es bueno para nosotros. Así que disfrutemos, hermanos, de lo que el Señor tiene para ti y para mí. Y mientras vemos la situación del mundo, compartamos con la gente el amor de Jesús. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias, Señor, que nos permites a través de la revelación de tu palabra entender los tiempos que vivimos. Gracias, Padre, porque dejaste suficiente revelación en tu palabra para que hoy tengamos paz. Para que estemos tranquilos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Porque en medio de las tinieblas que cubren la tierra, tu iglesia, Señor, resplandece con la luz de Jesús. Hoy queremos simple y sencillamente pedirte, Dios, que nos uses
para alcanzar a otros. Tal vez no podemos en este momento hacer nada por el conflicto bélico en el mundo. Hasta el momento somos solo testigos, Dios, por la información. Pero sí podemos hacer algo, Dios, por el vecino, por el amigo, por el hermano, por el compañero de trabajo, porque Él te necesita tanto como la gente en Ucrania, por quienes también, Señor, intercedemos para que la luz de Jesús, Señor, y el conocimiento de Jesús como el Salvador les pueda alcanzar, Señor. Nosotros como iglesia solamente nos disponemos, Dios, a tu guía, a tu dirección. Y Señor, a que nos uses como tú quieres hacerlo. Hoy déjanos, Padre, tener paz, la seguridad de que tú estás con nosotros y que podrán venir pestes, hambres, guerras, desastres naturales como ha pasado en la historia de la humanidad, Dios, pero que en medio de todo tú nos guardarás, tú nos vas a proteger y aún, Señor, nos prosperarás. Así que permite que vayamos todos de este lugar en paz y gozosos, Señor, de saber que tu presencia está con nosotros. A ti sea, Señor, la honra, la gloria y el honor desde ahora y para siempre. Gracias por todos los aquí presentes. Sea, Señor, tu bendición sobre cada uno y nuestras familias. Bendice a nuestros amados hermanos que están fuera de la ciudad, algunos en congresos, en viajes de placer y de negocios. Te pedimos por nuestro hermano Octavio Salmón, Dios, para que le restaures por completo en la salud y le permitas estar pronto de regreso, Señor. Gracias por el procedimiento médico que le hicieron y los resultados favorables para su organismo. Le bendecimos. Y así cualquiera de nosotros, Señor, que pueda estar experimentando alguna enfermedad, hoy en el nombre de Jesús proclamamos la vida y la salud que en Cristo tenemos, porque Él llevó, Señor, nuestras enfermedades y nuestras dolencias, porque el castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por su llaga hemos sido sanados, Dios. Gracias, Jesús, por morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por la seguridad, por la convicción, Señor, de que cuando todo aquí termine, estaremos, Señor, en tu presencia disfrutando la eternidad. Gracias por la obra redentora de Jesucristo en nuestro favor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, si hay alguien entre nosotros que necesita a Jesús, que ha entendido hoy que necesita un Salvador, venga a Jesús. No deje pasar la oportunidad. Cristo le ha traído acá con un propósito. Y usted puede solamente decir: sí, Señor, quiero. Sí, Señor, acepto y recibo el perdón de mis pecados. Recibo la vida eterna que me ofreces. Si eres tú, hazlo así. Créelo en el corazón, confiésalo con tu boca y entonces serás salvo. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la semana.